Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología y paleontología política. Se pegan botones, se cosen ruedos y se pegan cierres. Se venden. ¿Qué más se vende aquí? Heladito, torta de arequipe y ponquecito. Bienvenidos al programa número 35 de Fuera de Orden. Hoy es martes 6 de agosto del año 2019. Por supuesto, hay mucha noticia y hay mucha situación que comentar y por supuesto las vamos a comentar. Debemos empezar agradeciéndole como siempre a nuestros aliados de ETC International College. ETC International College te permite en Inglaterra fortalecer tu aprendizaje del idioma inglés, fortalecer toda tu posición académica, tus necesidades, llenar tus necesidades de mejorar tu currículo con un buen nivel de inglés en el sitio apropiado, que es la cuna del idioma, dentro del mejor ambiente posible para hacer tu experiencia lo más multicultural. Estar las 24 horas del día hablando, pensando, escribiendo en inglés, compartiendo en inglés todo el tiempo y por supuesto mejorando todo tu nivel, tanto escrito como a nivel de conversación. ETC International College es la mejor opción. ETC International College te permite todo esto. ETC International College es la opción para aprender inglés en la cuna del idioma en Inglaterra y tiene sus números, comunícate con ellos. Gracias a todos los suscriptores de Patreon, de mi cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, por ayudarme con su suscripción a seguir haciendo contenidos de calidad. Igualmente les decimos que en la descripción del video, en la descripción de todos los videos, tienen los contactos con el equipo comercial de Factores de Poder. Si quiere que su empresa, negocio, grande o pequeño, no importa, puede estar en cualquiera de los contenidos de este canal. Tenemos las mejores opciones para usted, siempre adaptados a sus necesidades. Sanciones, nuevas sanciones, más sanciones, pero más allá de las sanciones, estamos hablando de las palabras mágicas: embargo, bloqueo, uy, cuidado, uy, los gringos nos van a quitar nuestras cositas, etcétera, etcétera. Yo le voy a decir algo. Yo todo esto de las sanciones siempre lo he visto de la misma manera. En primer lugar, lo que yo hice cuando vi que había una nueva orden ejecutiva de Donald Trump que imponía severas medidas en contra de miembros del régimen y sus personajes relacionados, lo primero que hice fue revisar mi WhatsApp, revisar mi correo electrónico, revisar mis redes sociales y no tengo ninguna notificación. A mí no me han sancionado, no tienen bienes que quitarme, no tengo bienes en los Estados Unidos, no tengo cuentas en ese país. Lo más que me pueden hacer es quitarme la cuenta de Twitter, la cuenta de Facebook y la cuenta de Gmail, está ahí. El resto, más nada. Entonces, cuando yo vi eso, lo contrasté, cuando yo vi, bueno, con el lenguaje oficial de ciertos personeros del chavismo y sus estafetas, ¿no? Él dice, no, que esto afecta a todos los venezolanos. Y yo, bueno, pero yo soy venezolano y a mí no me ha afectado. A la gran mayoría de los que están viendo este programa, a ninguno les ha afectado, a ninguno les ha llegado ninguna notificación de sanción, de prohibición de entrar a los Estados Unidos, de expropiación de bienes, nada. ¿Por qué? Porque no es una medida en contra de todos los venezolanos. Es una medida contra los malandros y contra los que hacen negocio con los malandros. Porque si usted hace negocio con un malandro, usted es un malandro también. Pero, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el problema? El planteamiento es que las sanciones, desde mi punto de vista, tendrán suficiente valor cuando se empiece a sancionar a los personajes que, disfrazados de empresarios y disfrazados, son algunos de ellos inclusive de opositores, se han puesto a trabajar con el régimen, se han hecho los locos todos estos años, se han enriquecido, y considero que debe dárseles un parado, porque cuando a ellos se les sancione es que vamos a empezar a ver cómo las cosas se van cayendo. Para ayudar, como esta semana estoy con un espíritu propositivo,
porque le reclaman mucho a uno. Bueno, tú lo que haces es quejarte, tú no propones nada, arrima un almingo, ¿hasta cuándo te quejas? Propone algo. Aquí tengo otra propuesta. Ayer propuso que se prohibiera el chavismo. El chavismo tiene que prohibirse como una organización criminal que es. Los chavistas están molestísimos con eso. Qué bueno que están molestos, me alegra. Cumplimos con el cometido entonces. Pero hoy la propuesta es una lista de personajes que desde el bando empresarial han hecho negocios con el chavismo y deben ser también castigados. Esta es la propuesta. ¿Con quién empezamos esta lista de personajes empresariales que deberían ser sancionados por los Estados Unidos por su negocio con el régimen? Bueno, por supuesto, hay que empezar con los Cisneros, obviamente. El grupo empresarial Cisneros, asociado en eso que se da en llamar Organización Diego Cisneros, de la cual forman parte fundamental, o son sus principales cabezas, el señor Osvaldo Cisneros y el señor Gustavo Cisneros. Estos dos personajes, quienes han estado muy bien a resguardo bajo la sombra del poder en por lo menos los últimos 50 años, han amasado una generosa fortuna gracias a estar precisamente bajo la sombra del poder y gracias a ser siempre factores de alcoba de la gran mayoría de los presidentes de la era democrática y por supuesto también de la era chavista. Que el hecho de que una persona se tome una foto con un delincuente, ¿qué pasaba cuando aparecía una foto de una persona con Pablo Escobar? ¿Cómo quedaba esa persona cuando se tomaba una foto con Pablo Escobar? De la misma forma que quedan Gustavo Cisneros y Osvaldo Cisneros cuando se toman fotos con Chávez y con Nicolás Maduro. Allí los ven de los más tranquilos a los dos. Y esto no es de gratis, esta foto. Esas sonrisas y esos abrazos y esos amapuches y esas reuniones privadas con fotógrafos no son de gratis. ¿A qué se debe eso? Pues simple y llanamente a que la familia Cisneros se ha cuadrado con el chavismo sin ningún pudor desde que el chavismo arrancó. Con un ligero movimiento de cadera en el año 2002-2003 que fue rápidamente resuelto gracias a los buenos oficios de Jimmy Carter, quien ofició aquella reunión en Fuerteventura en la cual Gustavo Cisneros y Hugo Chávez hicieron las paces y Cisneros entregó la línea informativa de su canal de televisión Venevisión y además de eso puso al servicio del régimen el aparato jurídico de su organización para lograr el cierre de RCTV, que era su principal competidor. ¿Y cómo les pagan a ellos? Bueno, haciendo negocios. Ahí están ellos de los más tranquilos, como parte de Barrick Gold, una de las compañías que se encuentra dentro del arco minero, de los más tranquilos haciendo negocios, de los más tranquilos enriqueciéndose. Debe decirse de Gustavo Cisneros que Gustavo Cisneros, antes de que llegara el chavismo, estaba en la lista de como uno de los hombres más ricos de América Latina en la lista de la revista Forbes. Y en los 20 años del chavismo, el país quebró, pero Cisneros creció. ¿Cómo? Interesante. Seguramente a la gente del Departamento del Tesoro y de otras agencias en los Estados Unidos les interesará muchísimo saber cómo hizo don Gustavo Cisneros y don Osvaldo Cisneros para hacer crecer su fortuna en un país depauperado donde la gran mayoría de los empresarios terminaron quebrando. Hay otro personaje, que es el señor Alberto Vollmer. El señor Alberto Vollmer, de la Hacienda Santa Teresa, tiene obviamente una necesidad de fotografiarse con malandros. Y mire usted que tener en un álbum de fotos con Tarek El Aizami ya es grave. Y si le suma eso fotos con Iris Valera, no le quiero yo ni contar. Sabrán en el Departamento de Estado, en el Departamento de Justicia, en la OFAC, en el Departamento del Tesoro, en la DEA, las bellas amistades que tiene el señor Alberto Vollmer. Estimados amigos de las agencias de los Estados Unidos, ahí lo tienen. El señor Alberto Vollmer y su familia tienen
inversiones en el sector bancario, en el barco mercantil, en la Hacienda Santa Teresa y en otros negocios por allí donde han recibido, por supuesto, la venia del régimen, financiamiento, ventajas y todas esas preventas que reciben los que van a Miraflores a aplaudir. Hay otro personaje que es el señor Carlos Dorado. Carlos Dorado es el dueño de Italcambio. Italcambio ha sido también una de estas empresas beneficiadas con los entramados que ha montado el chavismo en todos estos años de régimen cambiario. Y por supuesto, cuando se avisora o cuando el régimen pretende administrar a través de terceros como Italcambio las remesas de los venezolanos que están fuera del país y que le envían dinero a sus familiares, aparece el señor Carlos Dorado siempre presto y dispuesto a brindar su colaboración. Se retrata, se toma la foto, va a Miraflores, pide la palabra, da entrevistas en el canal de Gorrín, Globovisión, da entrevistas en Venezolanas de Televisión, en Telesur. A él no le importa, él va, él se tira de cabeza. Total, para estos tipos el dinero no tiene ideología. Sabrán en los Estados Unidos que el señor Carlos Dorado tiene estas peligrosas amistades. Ahí lo tienen, vengan para que lo vean. Hay un señor cuyo rostro no es muy conocido, que es el señor Luis Van Damme. No es nada de Jean-Claude Van Damme, aunque podríamos decir que es un soldado universal. El señor Luis Van Damme, que parece ser tan inmortal como José Vicente Rangel, tiene por lo menos, yo diría que 4 gobiernos consecutivos siendo acusado por los negocios turbios con el régimen, con los gobiernos, con el Estado, en repotenciación de tanques, de fragatas, ventas de armas, etc. Su nombre aparece vinculado a cientos de escándalos durante la democracia y ahí lo ven, metido en Miraflores, dando charlas a corruptos, abrazado con estos tipos. Y entonces la pregunta que uno se hace, ¿sabrán en los Estados Unidos que el señor Van Damme tiene estas amistades peligrosas? Ahí se los dejo. ¡Caramba! Miren con quién nos encontramos aquí. Nada más y nada menos que con el señor Gustavo Dudamel. El señor Gustavo Dudamel no tiene problemas en fotografiarse con estos sátrapas y tampoco tiene problemas en pasar sus jugosos honorarios que el régimen le paga sin ningún problema. Y él los recibe sin ningún pudor. Siendo así y habiendo sido el señor Gustavo Dudamel, además de recibir dinero del régimen, a cambio de prestar su imagen para lavarle la cara al régimen y servir parte de su entramado cultural, el señor tiene una estrella en el Paseo de la Fama. Sería bueno que los Estados Unidos sepan que así como se toma fotos con su estrella en el Paseo de la Fama, se tomaba fotos con Chávez, se toma fotos con Maduro y se toma fotos con Diosdado y con todo ese poco de delincuentes. En tal sentido, ¿sabrán en los Estados Unidos esto? ¿Podrán revisar en las cuentas del señor Dudamel? O por lo menos su álbum de fotos. O quizá echarle una llamadita, pedirle que se presente en las oficinas y hacerle unas cuantas preguntitas. Ahí se los dejo. Hay un caso que para mí es escandaloso. Estimados señores de los Estados Unidos, que no conocen quién es Juan Carlos Escotet. Juan Carlos Escotet es el dueño de un banco llamado Banesco, que llegó a ser en determinado momento el banco más importante de Venezuela. Pero si echamos la vista atrás, hace 35 años, el señor Juan Carlos Escotet trabajaba como office boy. Era el office boy de el banquero de origen cubano Orlando Castro en el grupo Latinoamericana Progreso. Esos bancos que quebraron. Después el tipo se metió a corredor de bolsa, todo aquello, fue ascendiendo. Y entonces ocurre lo siguiente. En 35 años
de los cuales 20 de esos 35 años corresponden a la desgracia del chavismo, este señor pasó de ser office boy a pasar a ser, según la revista Forbes, el hombre más rico de Venezuela y uno de los más ricos de América Latina. En los 20 años del chavismo, donde el país quebró, donde quebró PDVSA, donde quebraron empresas, medios de comunicación, hogares, donde quebró la clase media, donde quebró la clase trabajadora, donde quebró el Estado, el señor pasó de ser office boy a pasar de ser el hombre más rico de Venezuela, uno de los más ricos de Latinoamérica. Está en la lista Forbes. Yo quisiera que alguien me explique cómo en 20 años de desgracia y de quiebra de la economía venezolana logró entrar un personaje del empresariado venezolano venido a menos en la lista Forbes con más dinero que los otros dos integrantes juntos. Es decir, según la revista Forbes, que registra a los millonarios del mundo, según la revista Forbes, el señor Juan Carlos Escotet tiene más dinero que Gustavo Cisneros y que Lorenzo Mendoza juntos. ¿Cómo lo logró si todos los demás quebraron? ¿Cómo es eso que quebró el país, pero el señor Juan Carlos Escotet quintuplicó su fortuna y se metió en la lista Forbes sin más ni más? A nadie le preocupa eso, señores de las agencias de los Estados Unidos. Hay muchas preguntas que hacer allí. Luego tenemos a padre e hijo, a saber cuál más malandro. Franco D'Agostino y Francisco D'Agostino. Este par de pajaritos, agrupados bajo el grupo Daico Host, o del grupo Daico, donde entre otras cosas tiene el Daico Host. Daico significa D'Agostino y compañía. Bueno, estos dos personajes asociados en principio, D'Agostino, a la construcción, al sector de la construcción, ha sido contratista público durante todo el chavismo. Es decir, ha hecho negocios con el chavismo, con el Estado chavista sin ningún problema. Ha construido casas para la misión vivienda, sin licitación. Y además de eso, su hijo, Francisco D'Agostino, a través de la unión, porque estos tipos son expertos en braguetazos, el señor Francisco D'Agostino, y esto es necesario saberlo, no es cotilleo, no es un chisme, es una realidad. El señor Francisco D'Agostino está casado con la hija del otro personaje que tenemos que revisar, que es Víctor Vargas Irauquín. Víctor Vargas Irauquín es el dueño del banco BOD. Ese es otro, que pasó de ser un banco municipal a ser uno de los bancos nacionales con extensiones internacionales. Francisco D'Agostino está casado con la hija de Víctor Vargas. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Francisco D'Agostino y su papá Franco D'Agostino están vinculados al arco minero. Están vinculados a Derwick, empresa que quebró el sistema eléctrico nacional junto al chavismo. Y el señor Francisco D'Agostino, como parte del entorno de Víctor Vargas Irauquín, por supuesto, se involucra en las operaciones del Banco Occidental de Descuento, que ha servido de pantalla y de aguantador en operaciones de compras de medios de forma irregular. El señor Víctor Vargas Irauquín está acusado de haber servido de interpuesta persona para la compra del diario Últimas Noticias a la cadena Capriles. Entiéndase, a favor del régimen. No le interesará a las autoridades de los Estados Unidos hacer unas preguntitas al señor Víctor Vargas Irauquín, al señor Francisquito D'Agostino y al señor Franco D'Agostino. Mira, atención, autoridades de los Estados Unidos. El señor Franco D'Agostino vive en Fisher Island, en la Florida. Lo puede ir a buscar allá. O sea, no hay ningún problema. Él vive ahí. Le toca el timbre. Ahí no hay ningún problema. ¿Qué significa esto que estamos haciendo? Bueno, es que si salieron unas medidas según las cuales todo aquel que haga negocios con el régimen chavista debe ser sancionado y debe ser puesto en cintura bajo las reglas de los Estados Unidos, bueno, ahí tienen una lista, pues. Hay unos cuantos nombres. ¿Por
yo me imagino que el señor Carlos Vecchio, embajador de Guaidó en los Estados Unidos, ya hizo este trabajo, ¿no? Que pasó esta lista y dijo, mira, estos son los empresarios. La lista de Derwick, de los bolichicos. Todo eso lo hiciste, ¿verdad, Carlos Vecchio? Que ya lo hiciste, ¿verdad? ¿Verdad que sí lo hiciste? Pero para ayudarte, yo hice esta tareita, ¿ok? Vamos a ver qué van a hacer ahora. Vamos a ver qué van a hacer. Es cuando vea esas sanciones, voy a bailar en una pata. Vamos a un corte y ya venimos con más de este programa, pura plomería informativa. Ahora es que falta, ya venimos.